Hola maestro y compañeros, el día de hoy vamos a presentar el video con respecto al comportamiento económico y las diversas teorías macroeconómicas. Mi equipo está formado por una servidora, Julieta, por Itzel y por Marisela. Introducción. El comportamiento económico muestra la evolución de sus principales indicadores macroeconómicos, tales como el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, el empleo, el consumo y la inversión. Lo anterior no solo representa la salud económica de una nación, sino que también es el punto de partida para múltiples decisiones estratégicas a nivel gubernamental, empresarial y social. Es indispensable comprender cómo las variaciones en estos indicadores, tanto positivas como negativas, pueden moldear los entornos políticos y sociales, así como las decisiones que se toman dentro de ellos. A lo largo del tiempo, diversas teorías macroeconómicas han surgido para explicar sus causas, características y efectos, desde enfoques clásicos y monetaristas hasta el keynesianismo. Cada paradigma ha ofrecido interpretaciones diferentes que han influido directamente en las decisiones que toman los gobiernos, las empresas y los ciudadanos. Estas teorías sustentan las políticas públicas, las estrategias, así como los debates sociales en situaciones de crecimiento o crisis. Este análisis estudia cómo las principales teorías macroeconómicas sobre las fluctuaciones económicas influyen en las decisiones tanto políticas, sociales y económicas. Esto tomando en base ejemplos empíricos y fuentes institucionales que son reconocidas. A continuación hablaremos de la influencia del comportamiento económico en decisiones tanto económicas, políticas y sociales. Impacto del comportamiento económico en decisiones económicas. El primer tema afectado de manera directa por el comportamiento económico es el conjunto de decisiones económicas que toman tanto los gobiernos como los actores privados, así como las decisiones de inversión, gasto público, crédito, producción y consumo, los cuales están íntimamente relacionadas con el estado de la economía. Ciclos de crecimiento y expansión económica. Cuando el comportamiento económico muestra un alza, es decir, crecimiento del PIB, baja inflación, aumento del empleo, se genera un ambiente de certidumbre, la cual promueve decisiones expansivas. En estas situaciones, los gobiernos se sienten capaces de implementar políticas de estímulo, como el aumento del gasto en infraestructura, salud o educación, puesto que están confiados en que la recaudación fiscal será suficiente para respaldar el gasto. A la par, las empresas incrementaban su inversión, amplían las plantas de producción y asumen mayores niveles de riesgo. Un ejemplo es, en el periodo 2021-2022, varios países de Latinoamérica experimentaron un rebote económico después de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, este crecimiento permitió aumentar la inversión pública y privada, aunque con variaciones significativas entre los países. Recesión e incertidumbre. En situaciones de recesión, alta inflación o incertidumbre, las decisiones económicas se vuelven restrictivas. Aquí los gobiernos recortan gastos o elevan impuestos en un intento por mantener la sostenibilidad. Las empresas optan por la cautela, reducen costos, detienen contrataciones y retrasan las inversiones. Un ejemplo es la desaceleración global en 2023, la cual llevó a varios países a adoptar políticas conservadoras frente al aumento de las tasas de interés. Esta situación generó una contracción en la inversión, afectando el crecimiento proyectado de múltiples economías emergentes. Influencia sobre decisiones políticas. El comportamiento económico tiene un impacto en la política pública, ya que los gobiernos ajustan prioridades y programas para mantener la gobernabilidad, respondiendo a las expectativas de la ciudadanía. Bonanza económica. Cuando la economía presenta un buen desempeño, los gobiernos incrementan el gasto en programas sociales o infraestructura, lo que refuerza su legitimidad y les permite avanzar en reformas estructurales. Crisis económicas.
Los contextos de crisis económica obligan a tomar decisiones no muy agradables para la ciudadanía, como recortes presupuestarios, eliminación de subsidios o aumento de impuestos. Dichas medidas, aunque necesarias, suelen tener un alto costo político y social. Un ejemplo es, en América Latina, el caso de Argentina muestra cómo la inflación y la recesión económica desde 2022 llevaron a una reconfiguración del panorama político, provocando malestar social por el deterioro del poder adquisitivo. Influencia sobre la estructura y comportamiento social. El comportamiento económico tiene implicaciones profundas sobre el tejido social, el bienestar de los hogares, el acceso a servicios y la desigualdad están muy ligados a la evolución económica. Empleo y calidad de vida. En fases de crecimiento económico, la generación de empleos reduce la pobreza, mejorando la calidad de vida, pero en momentos de desaceleración, el desempleo o el empleo informal aumentan, generando tensiones. Un ejemplo es la Organización Internacional del Trabajo muestra que la informalidad laboral aumentó en América Latina como respuesta a la incertidumbre post-pandemia, generando un deterioro de las condiciones laborales y de los ingresos de millones de personas. Inflación afecta a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su gasto a bienes básicos. Cuando los precios aumentan, incluso si el ingreso se mantiene constante, el poder adquisitivo disminuye. Ejemplo, en 2022-2023, la inflación global por la guerra en Ucrania afectó el acceso a alimentos y energía. Según el Banco Mundial, más de 70 millones de personas cayeron en la pobreza extrema debido al encarecimiento de productos básicos. Confianza social. La percepción que tiene la población sobre la estabilidad económica influye en su nivel de confianza en las instituciones. Cuando se percibe que la economía va mal o que el gobierno no responde de forma adecuada, se debilita el apoyo social, trayendo como resultado movilizaciones o protestas. Ejemplo, en Chile, en el año 2019, el descontento social ante el alza del costo de vida, la desigualdad y el acceso desigual a servicios detonó una crisis que llevó incluso a la redacción de una nueva constitución. Implicaciones para las empresas. El comportamiento económico afecta también a las empresas, quienes deben adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno económico. Toma de decisiones estratégicas. Durante siglos de expansión, las empresas asumen más riesgos al invertir en nuevas tecnologías o en la apertura de nuevos mercados. La disponibilidad de crédito, la estabilidad de precios y el crecimiento de la demanda. Relaciones laborales y reputación social. En entornos de crecimiento, las empresas ofrecen mejores condiciones, bonos o incentivos, pero en tiempo de crisis, los recortes de personal o la reducción de beneficios ganaron tensiones y afectan la reputación de la empresa. Empresas con mayor resistencia son aquellas que logran mantener la comunicación, el bienestar del personal y una imagen pública coherente con las demandas sociales, permitiéndoles sostener su posición competitiva. Influencias de las teorías macroeconómicas del ciclo económico en las decisiones económicas, políticas y sociales. Teorías del ciclo político. Sostiene que en sistemas democráticos los gobiernos usan su capacidad de influir en la economía con fines electorales. Aquí los votantes responden a mejoras económicas inmediatas, por lo que los gobernantes estimulan la economía antes de las elecciones mediante aumento del gasto, subsidios o reducción de impuestos. Después adoptan políticas restrictivas para corregir los desequilibrios provocados. Este modelo muestra cómo la política puede distorsionar los fundamentos económicos en favor de beneficios de corto plazo.
posponiendo decisiones estructurales y generando ciclos de crecimiento artificial. Ejemplo, en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se observó un incremento significativo del gasto público en años electorales, particularmente en programas sociales e infraestructura. En 2015 y 2018, con elecciones intermedias y presidenciales, respectivamente, programas como Próspera y proyectos de infraestructura energética fueron intensificados. Luego, en 2016 y 2019 se aplicaron recortes presupuestarios. Impacto económico. En lo económico, aplazamiento de reformas fiscales. En lo político, uso de recursos públicos con fines electorales. Y en lo social, incremento temporal de los servicios y empleo seguido por ajustes duros. Teoría del ciclo tecnológico. Establece que las innovaciones son el motor de la fase expansiva en la economía, al abrir nuevos mercados, aumentar la productividad y generar empleo. Pero cuando la tecnología se vuelve común, se reduce la rentabilidad, cae la inversión y puede producirse una contracción en la economía. Dicha teoría ha sido clave para explicar los ciclos largos, como los de Conadrift, y fundamentar decisiones enfocadas a incentivar la investigación, la educación tecnológica y el emprendimiento digital. Ejemplo, la burbuja tecnológica de finales de los años 90 en Estados Unidos fue impulsada por expectativas exageradas sobre el potencial del Internet. Empresas como Amazon y Yahoo recibieron inversiones millonarias, muchas sin tener un modelo de negocio sólido. El colapso en 2021 expuso la fragilidad de estas proyecciones, afectando al mercado y provocando quiebras masivas. Impacto. Hablando en lo económico, fomentó de sectores tecnológicos en crecimiento. Político. Apoyo a políticas de innovación y digitalización. Social. Cambios en el mercado laboral por automatización y teletrabajo. Teoría austríaca del ciclo económico. Cuando los bancos centrales reducen las tasas de intereses artificialmente, incentivan inversiones erróneas que terminan en burbujas y crisis. Dicho enfoque resalta la importancia del libre mercado y muestra los riesgos de intervención monetaria, afectando decisiones empresariales. Ejemplo, la crisis de 2008, provocada en parte por la expansión del crédito hipotecario en Estados Unidos, es vista por los austríacos como resultado de años de tasas de intereses artificialmente bajas. La inversión desmedida en activos sobrevalorados, como viviendas, generó una burbuja que estalló con consecuencias mundiales. Impacto. En lo económico, críticas al intervencionismo monetario. En lo político, defensa de la autonomía del mercado y límites a los bancos centrales. Social, desconfianza en el sistema financiero tras la crisis. Teoría monetarista. Los monetaristas como Milton Friedman argumentan que las crisis económicas son producto de una mala gestión de la oferta monetaria. Una expansión excesiva causa inflación, mientras que su reducción de manera abrupta genera recesión. Dicha teoría ha influido en la política económica de muchos países, llevando a la independencia de los bancos centrales y adopción de metas de inflación. Ejemplo, en Argentina, 1980 y 1990, la emisión incontrolada de dinero para financiar el gasto público llevó a hiperinflación. Luego, en los 2000, se implementaron políticas del control monetario como fijación de metas de inflación y restricciones al gasto, para estabilizar la economía. Impacto económico. Control estricto del crecimiento monetario. Político, justificación de recortes en el gasto público. Y social, ajustes fiscales con impacto negativo en el bienestar de sectores vulnerables. Teoría keynesiana. John Maynard Keynes propuso que la demanda agregada es la clave para el crecimiento económico en momentos de recesión. Cuando cae la inversión privada, el Estado debe intervenir mediante gasto público, subsidios o reducción de impuestos para estimular la economía. Dicha visión ha sido fundamental en el diseño de políticas contracíclicas. Ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, países como Estados Unidos, España
y Alemania adoptaron políticas de gasto masivo para evitar el colapso. Incluyeron ayudas a ciudadanos, apoyaron a empresas y aumentó del gasto en salud. El objetivo fue sostener el consumo y evitar una recesión prolongada. Impacto. Hablando en lo económico, justificación del gasto público en recesiones. Político. Mayor protagonismo del Estado en la economía. Social. Protección del empleo, la salud y el ingreso. Teoría marxista. En este caso, las crisis son inherentes al sistema capitalista debido a su lógica de acumulación, competencia y maximización del beneficio, lo cual lleva a la sobreproducción, desempleo y subconsumo. Las decisiones, tanto políticas como sociales, en esta teoría buscan corregir estas tendencias mediante la planificación, nacionalización de sectores estratégicos y distribución equitativa de los recursos. Nacionalización de empresas y planificación central, como respuesta a lo que se percibe como fallas del capitalismo. Sin embargo, estas medidas también generaron ineficiencia y escasez, reflejando los límites de una intervención excesiva sin mecanismos productivos eficientes. Impacto económico, rechazo del libre mercado y defensa de la propiedad estatal. Político, construcción de modelos alternativos al capitalismo. Social, prioridad a derechos sociales, pero riesgos de desplazamiento y pobreza. Conclusiones. El comportamiento económico tiene efectos amplios sobre las decisiones económicas, políticas y sociales de un país o empresa. Estos cambios tienen influencia en la planificación, en la legitimidad de los gobiernos, en el bienestar social y en la estrategia de las organizaciones. La economía es un reflejo de esas decisiones. La macroeconomía se define como el crecimiento económico a largo plazo y los ciclos económicos a corto plazo. La macroeconomía entendemos que es un campo de estudio que analiza la economía desde una perspectiva amplia. De ahí igual podemos entender cada una de las teorías. Las teorías del ciclo económico ofrecen panoramas distintos para interpretar la evolución de la economía, aunque ninguna explica por completo la complejidad de las fluctuaciones. Todas ofrecen aspectos útiles que guían decisiones públicas y privadas, desde el keynesianismo hasta la teoría marxista, pasando por las escuelas monetarista, austríaca, tecnológica y política. Sus postulados han marcado el rumbo de planes de desarrollo, reformas fiscales, políticas de empleo y estrategias empresariales.